¿Qué he aprendido este año? Muchísimas cosas y de hecho te lo voy a contar. Pero antes de nada, que sepas que son mis opiniones personales, lo que yo creo. Por lo tanto, no es para nada extrapolable a otras personas. Faltaría más, lo digo, no tengas muy en cuenta. Quiero compartirlo contigo porque me hace ilusión. Así que vamos a ello, ¿de acuerdo? Al lío. El primer aprendizaje tiene que ver en que no sabemos nada de la productividad híbrida. Hablamos muchísimo, de acuerdo, de que las personas deberían estar 3 días en casa y 2 días en la oficina. Pero al final, ¿esto qué significa? Es una cuestión de números, de cifras que muchas veces no tienen ningún valor o ningún sentido. En este caso, de acuerdo, debemos modificar cómo entendemos la empresa, sobre todo qué significa para nosotros, para tanto los trabajadores como los empresarios. Creo que hay que encontrar un equilibrio y encontrarle ese propósito, ese significado, para qué estás trabajando, qué estás construyendo conjuntamente con otras personas. Y aquí es donde viene, de acuerdo, este sinónimo de libertad individual. A veces está bastante incomprendido y muchas veces pisoteado por parte de muchísimos tanto empresarios como los propios colaboradores. Y es que cuando hablamos de híbrido, cuando hablamos de esta cultura híbrida, nos referimos sobre todo a entender por qué estás en esa empresa y cómo quieres aportar tu granito de arena en el mundo. Aprendizaje 2. Todavía los hábitos son demasiado complicados para que la gente haga el gran cambio. Y fíjate que al final el problema principal son eso, y es que lo damos todo en las empresas muchas veces, ¿no? Que si design thinking, visual thinking, productividad personal, neuroproductividad, muchísimos conceptos que la gente es incapaz de asimilar. Entonces, ¿por qué no ir poco a poco realmente haciendo pocos microaprendizajes pequeñitos de muy poco tiempo para que los puedas aplicar de forma casi automática? Cuando tú recibes, por ejemplo, una formación de 2 o 3 meses, al final no sabes muy bien por dónde empezar. Y este es el gran problema que reciben muchísimas personas dentro de las empresas, y es que se empachan de conocimiento y muchas veces después no sabemos qué hacer con él. Creo que cada vez más, de acuerdo, este minimalismo de proyectos, y yo creo mucho en el curador de proyectos, es decir, esa persona que empieza a eliminar múltiples proyectos porque ya no tiene sentido, estaría muy bien, de acuerdo, que al final hubiera alguien que dijera, oye, de todas estas cosas que hay que hacer, ¿qué 90% podemos eliminar? Sí, sí, lo digo de verdad, porque el 90% de la mayoría de cosas que tenemos en proyectos de empresa no deberían hacerse, porque son cosas de segundo valor que no aportan prácticamente nada y que, lo peor de todo, están mermando los resultados de los proyectos principales. El aprendizaje número 3 tiene mucho que ver con el anterior y es más microaprendizaje y menos macroaprendizaje. Lo que habría que hacer realmente es diseñar esas píndolas o esas cápsulas muy pequeñitas, a lo mejor nada de 1 hora o 2 horas en una semana, y tener que aplicarlas incluso más tiempo que recibirlas. A veces nos pasa que recibimos algo de 8 horas y lo aplicamos durante media hora. Oye, ¿por qué no hacer al revés? ¿Por qué no modificar, digamos, el algoritmo interno de las formaciones, por decirlo de alguna manera? Y es que en vez de darnos mucho material y que después tengamos poco tiempo para aplicarlas, al revés, a lo mejor con 1 hora de píldora, ¿de acuerdo? Algo muy sencillito que cree claro el concepto, cómo lo podríamos aplicar dentro de la empresa, de nuestro proyecto personal, y de esta manera veríamos muchísimo más resultados. Yo abogo por lo contrario, a lo mejor 2 horas de formación y después a lo mejor 8 horas de práctica para poner en prueba qué es lo que estás haciendo realmente y sobre todo si aporta valor o no, porque ahí podemos descartar muchas cosas. Si yo, por ejemplo, me empapo de un método hiper largo y resulta que al cabo de 2 meses esto no me sirve para nada, oye, pues ¿por qué no hacerlo al revés? A lo mejor con 2 horitas de ese método yo ya sé que esto no es para mí ni para mi trabajo, entonces lo desecho y ya busco otra alternativa y no me enquisto con lo mismo. Aprendizaje 4, y es que esta es una de las cosas que más me ha dado de pensar durante este año, y es que eres lo que consumes. Con eso no quiero decir que haya consumo de gran valor o de bajo valor. Cuando hablo de consumo me refiero al tipo de contenido digital que estás consumiendo durante todos los días. Si durante el año eres incapaz de leerte un artículo que te interesa, es que después esto no lo vas a poder reproducir en tu vida. Con eso lo que quiero decir es que si te pasas todo el día viendo series, no digo que sea malo per se, está bien para entretenerse de vez en cuando, pero si siempre le das ese tipo de valor, lo que vas a reproducir es exactamente el mismo tipo de valor. Con eso quiero decir que si al final consumes muchos programas basura, lo más probable, de acuerdo, es que después sigas reproduciendo esos patrones basura. Al final la basura es verdad que es muy interpretable y que cada persona lo ve de una forma distinta. Pero con eso quiero decir que, ojo, cuidado con lo que consumes habitualmente, con lo que haces de forma regular, porque un día de estos, de acuerdo, después vas a tener las consecuencias. Esto es exactamente igual que la comida. Si al final comes muy mal durante un largo periodo de tiempo, es probable, de acuerdo, que después a la hora de ir al baño también tengas más complicaciones y sobre todo también a nivel de salud lo vayas notando progresivamente. Así que ya lo sabes, intenta mirar bien lo que estás consumiendo a diario, intenta cambiar un poquito más, dale un poquito más de calidad a lo que consumes y seguramente después tus propios hábitos van a intentar reproducir aquello que leen
y no exactamente lo que les gustaría hacer, porque a veces pasa también, ¿no? Me encantaría leer sobre esto, me encantaría, pero no, lo que estás haciendo ahora es lo que va a determinar tus próximos hábitos. Mención especial para YouTube, para el vídeo. Al final ya sabes que el YouTube es una de las partes más importantes del vídeo hoy en día y es donde la mayoría de personas recurren para mirar algún tipo de información, sobre todo cuando no saben algo y quieren nutrirse sobre un tema, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que sí, como hace unos años tener un canal o un perfil de LinkedIn era obligatorio para todo el mundo que quería trabajar, hoy en día cada vez más, de acuerdo, tener un perfil de YouTube será importante de cara a las otras personas, marcas o empresas para mostrar un poco cómo eres y para ver realmente esa representación gráfica de tu persona. Lo digo porque todo lo que sea escrito sí está bien, evidentemente puede dar un valor sobre quién tú eres, pero en el formato vídeo, de acuerdo, es donde podemos ver un poquito más sobre ti, ¿no? Tus expresiones, tu forma de reír, al final tu forma de comunicar, si eres más una persona que habla muy rápido, más lento, más sosegada, menos sosegada, ¿cómo lo haces habitualmente, ¿no? ¿Cómo haces el tema de los silencios? ¿Escuchas a las personas o no? Sobre todo si, por ejemplo, te entrevistan en algún sitio. Así que creo que cada vez más el perfil de YouTube se va a convertir, digamos, en un perfil, no digo casi obligatorio, porque obligatorio no hay nada, pero sí que es verdad, de acuerdo, que se convertirá en un mainstream, ¿no? Que todo el mundo tendrá ese tipo de perfil y a la hora de consultar lo que estás haciendo, la mayoría de personas va a recurrir ahí. Aprendizaje número 6. Oye, no mires el dinero que estás generando. Lo digo porque a veces nos perdemos mucho en las cifras de los detalles. Esto pasa también a la hora de confeccionar resultados. Yo creo que esto lo dice muy bien Grant Cardone, ¿no? Y es que al final habla de la diferencia entre objetivos y targets, ¿no? En inglés target se refería más a algo concreto, por ejemplo, pues ganar $20.000 al mes o ganar 50.000 euros al año. Esto al final no dejan de ser números concretos. El objetivo tiene que ver con algo mucho más pasional, mucho más emocional, como por ejemplo aportar 5 piezas de valor a mis seguidores o a las personas que tengo en mi comunidad. Esto es como mucho más tangible. De la otra manera, solo hablamos de cifras que solo te preocupan a ti y hace que a la hora de consumirlas las otras personas les dé importe, no les importe nada prácticamente, de acuerdo, si tú llegues a 50.000 euros al mes o 50 millones de euros al mes. Esto al final para ellos es más secundario. Con eso quiere decir, de acuerdo, y este es un punto importante, que más allá de lo que vayas a ganar, pienses en el modelo de negocio que estés construyendo. ¿Es algo que te gustaría vivir? ¿Te lo pasas bien mientras estás trabajando? ¿Trabajas demasiadas horas, pocas? ¿Para ti qué consideras? ¿Puedes realmente conciliarlo con tu familia? ¿No? Pues creo que es importante que te preguntes muchas veces eso, más allá de cuánto estás ganando. Si además de tener esa parte de conciliación, de sentirte bien, de trabajar las horas que tú quieres, además puedes generar muchísimo dinero, oye, perfecto. Pero ya te digo, de acuerdo, que generar dinero puede estar muy bien en un momento determinado, sobre todo cuando empiezas y cuando tienes grandes cantidades de dinero. Pues la pregunta es, oye, ¿esto es sostenible en el tiempo? ¿Qué va a pasar conmigo a lo largo del tiempo? Y la calidad de las relaciones que tengo a mi alrededor, ¿van a seguir funcionando de la misma manera? Ahí te dejo la pregunta, ¿de acuerdo? Aprendizaje 7. El ritual antes de ir a dormir es fundamental. Lo digo porque siempre pensamos en el ritual mañanero, que por supuesto es importante, ¿no? ¿Qué rutina haces por las mañanas? Claro que sí, eso está genial. Pero antes de ir a dormir, de acuerdo, en el fondo, te estás predisponiendo a pasar una noche determinada. Si tú, por ejemplo, te estás hasta altas horas de la madrugada consumiendo ciertas cosas, al final resulta que estás mirando todo el día series y eso hace que te vayas a dormir a la 1 a las 2, tú sabes que eso te va a pasar factura al día siguiente. Así que ese ritual inicial, igual que cuando empiezas el día, más o menos lo tienes estandarizado o estructurado, ¿no? Por ejemplo, vas al baño, te preparas, algunos de vosotros hacéis deporte, otros no, otros preferís hacer un buen desayuno, otros no, pero creo que al final está bastante más estandarizado que por la noche. La noche es un poquito más random, ¿no? Un poco más aleatorio. Oye, pues dependiendo un poco cómo me sienta ese día, pues mi recomendación sería que te hagas una pequeña rutina de desescalada a medida que vas trabajando y que vas terminando tu jornada laboral. De esta manera tú sabrás, de acuerdo, que cuando terminas el día te será todo mucho más fácil, sabrás en qué hora tienes que ir a dormir, porque igual que tienes tu alarma pensada para cuando tienes que despertarte, estaría muy bien tener tu alarma también para saber cuándo tienes que ir a dormir. Al final el cuerpo busca estabilidad y tu cerebro lo valora muchísimo. Para cualquier cambio la estabilidad es importantísima. Entonces ya lo sabes, ¿de acuerdo? La idea es que antes de intentar invertir en rituales fantásticos de mañana, mi recomendación es que vayas más bien a las que son de noche, antes de ir a dormir, porque si te acuestas mal ya de aquella manera, además has dormido poco, has descansado mal, has apurado, has visto demasiado contenido audiovisual, oye, lo vas a pagar sí o sí el día de mañana. Aprendizaje número 8. Deja de centrarte tanto en el propósito vital. Ahora muchísimas personas comparten que el propósito vital es lo más importante de tu vida. Déjame decirte, de acuerdo, que el propósito vital puede cambiar muchísimo a lo largo de tu vida y es que no vas a ser igual ahora, a lo mejor a los 20, 30, 40 años, que cuando tengas, por ejemplo, 50, 60, 70 o incluso 80. El propósito vital es totalmente variable. Lo que te quiero decir con eso es que en vez del propósito, mi alternativa sería céntrate más bien en la intención.
La intención es lo que puedes hacer en las próximas horas, minutos. Es decir, la intención es si, por ejemplo, quiero hacer una tarea y no la hago, esto es que la intención no ha sido bien seteada en tu mente, no ha sido bien colocada en tu mente. Por lo tanto, mi recomendación es que vayas más bien por la intención, que es algo muy controlable a corto plazo, sobre todo que no puede cambiar mucho, porque al final en unas horas puedes cambiar un poquito, pero no vas a cambiar drásticamente. En cambio, el propósito es algo muy variable y muy líquido, que muchas veces incluso genera bastante frustración, ¿no? Hay gente que está en los 40, 50 y piensa, ay, que no tengo propósito vital, ¿qué va a pasar con mi vida? Bueno, en definitiva, las cosas pueden cambiar muy rápido, no te preocupes tanto por ello. Piensa más bien en la intención que vas a pavimentar en los próximos segundos, minutos, horas. Creo que es muchísimo más importante, de acuerdo, que esto, que no tanto que pienses en propósitos vitales que pueden cambiar por completo en tu vida. Aprendizaje 9. Para mí este es importantísimo también. Cada 8 o 10 semanas deberías hacer un poquito más de descanso de lo habitual. Si sueles descansar, por ejemplo, los fines de semana, cada 8 o 10 semanas deberías hacer un fin de semana largo. Es decir, por ejemplo, pillarte un viernes o un lunes. De esta manera puedes hacer un pequeño micropuente, un poquito más largo, para poder desconectar. Lo digo porque llega un momento en el cual la combinación de las neuronas se atrofia y ya no generas nuevas reacciones, nuevas conexiones. Más que nada porque estás tan cansado y tan agotado que lo que piensa tu cuerpo es en descansar. Así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Cuando pasen eso 8 o 10 semanas, intenta buscar un día de más, un día extra, sácalo donde sea, porque al final tu organismo te lo va a agradecer. Es algo que estoy practicando, que debería hacerlo más seguramente, pero creo que es importante que lo tengamos en cuenta y para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes de este año. Aprendizaje 10 y tiene mucho que ver, de acuerdo, con los dos primeros que hablábamos antes, que tiene que ver con el aprendizaje. Y es que muchísimas veces, de acuerdo, cuando aprendemos algo, ponemos ejemplos demasiado técnicos. Yo te diría que si aprendes sobre productividad personal, piensa cómo va a impactar en una persona concreta, alguien que tú ya conozcas. Imagínate, de acuerdo, que es tu hijo o tu hija y resulta que la productividad personal es tiempo para estar juntos, tiempo de calidad. Entonces, piensa realmente cómo todas esas técnicas y metodologías, que a veces son muy complejas, las puedes unir y combinar con el disfrute de tu hijo o tu hija. Yo creo que es interesante porque al final esto lo que va a hacer es que le vas a poner un nombre a las cosas. Y esto me ha ayudado muchísimo, de acuerdo, en que cuando aprendo un concepto nuevo, más allá de los conceptos que a veces son muy molones, ¿no? Muy interesantes, porque, sí, la neuroplasticidad, la neuro lo que sea, neurología, neurociencia, neuropsicología, en fin, hay millones de estos. Al final resulta que todo esto llama mucho, sí, es ya muy, mucho, muy llamativo porque es una cosa que te gusta mucho, porque al final nos gusta aprender cosas que son divertidas, que nos gustan, que nos llaman la atención, que son interesantes para poder después compartirlas con otras personas, también hay que decirlo. Pero en cambio, de acuerdo, no le ponemos nombre a cosas más cotidianas, ¿no? Es decir, si hablamos de neurociencia, ¿cómo lo podríamos aplicar esto a las personas que nosotros queremos, a la gente que tenemos cercana? Y creo que para mí ha sido un gran aprendizaje tener en cuenta este año. Aprendizaje 11, en un año en el cual prácticamente no he viajado. Mira, fíjate que en 2019 tomé más o menos casi unos 50 aviones viajando en diferentes países, en diferentes sitios. Y en cambio, de acuerdo, en 2021, para que te hagas una idea, creo que tomé 5 aviones en total. Esto me hace pensar mucho y es que yo una de las cosas que más disfrutaba de los viajes es la reflexión. Esos momentos de soledad, especialmente los viajes más bien por trabajo, es que tenía el momento para pensar, ver un poco en perspectiva lo que estaba haciendo en mi vida. Me he dado cuenta, de acuerdo, que cuando viajo menos, oye, no tengo esa perspectiva, no veo las cosas tanto desde la reflexión, porque al final estás más en el día a día, más en casa, más haciendo cosas en el despacho y eso hace finalmente que no tengas esa perspectiva, esa visión diferente. Así que viajar realmente, una de las cosas que he visto que más me ayuda es a la reflexión. No sé si te pasa, déjamelo también saber en comentarios, pero me encantará saber cuál es tu opinión. Y aprendizaje número 12, seguramente el más personal de todos, y es que he disfrutado muchísimo de mi familia, ¿sí? De mi mujer, de mi hijo. La verdad es que ha sido fantástico el hecho de poder brindar más tiempo en casa, estar tranquilamente haciendo cosas. Creo que ha sido realmente una bendición. Al final ha estado muy bien porque estás muy cómodo. Quieras o no, el día que vuelvas a viajar, pues seguramente lo echarás de menos. Hay que verlo desde otra perspectiva siempre, ¿no? Y es que este es el aprendizaje principal, seguramente, de toda la pandemia famosa, ¿de acuerdo? Al final, estos días, el hecho de estar mucho más tiempo en casa hace que incluso hagas actividades diferentes a las que hacías de antaño, ¿no? Y esto es una forma también de reforzar la calidad de los vínculos en los cuales más confianza tienes habitualmente. Por lo tanto, esto es importante también y creo que también vale la pena decirlo y agradecerlo. Oye, ¿qué te parecieron estos 12 aprendizajes? Al final, como decía antes, es algo puramente personal, es lo que opino yo, después de un año muy complicado, como puedes saber y seguramente habrás vivido tú también, pero por supuesto me encantaría saber más sobre ti. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo han ido esos aprendizajes durante el año? ¿Qué es lo que más te llamó la atención o qué es lo que más te hizo cambiar?
algún experimento que hiciste a lo mejor, alguna cosa extraña que sentiste durante este año, pues gracias de verdad por poderla compartir. Por mi parte me despido, pero no sin antes pedirte un buen like si te gustan este tipo de vídeos y también me gustaría que te suscribieras al canal para que cada vez más personas, de acuerdo, disfruten de la neurociencia y la productividad personal. Por mi parte me despido, gracias de verdad y espero tus mensajitos también aquí abajo para saber un poquito más sobre tus aprendizajes. Un abrazo grande, de acuerdo, cuídate mucho y hasta pronto. Chao.